Venimos de una época donde hubo un crecimiento exponencial en real estate en Estados Unidos. Y no sustentable. Correcto. Entonces el mercado para bajar esa inflación, la Fed lo que hace es sube las tasas de interés para bajar eso y esto obviamente tiene un impacto. En residencial, después del 2008 se aprendió la lección de que no se hacen adjustable rate ARM, los ARM que son adjustable rate mortgages, que te cambia el interés a los 3 años, 4 años. Sí estamos entrando en una crisis. El perdedor grande, digamos, es el tema de office. Estamos hablando de oficinas tipo los rascacielos de Nueva York, Miami. Que la gente ya está trabajando en sus casas. Cuando pasó COVID y todo el mundo podía trabajar de las casas, los suburbios, donde te podías ir casi al rancho a vivir y no tenías que estar cerca de la casa, subieron demasiado de valor. La tendencia continúa, que es algo que ya tiene rato, del tema de la transformación de los activos. En multifamiliar se da mucho de transformación de hoteles que ya no están operando a vivienda. Sin saberle mucho el tema, ese sí te diría que a lo mejor ya no va a regresar. Qué bueno que la gente está pensando en cambiarlos. Hay que fijarse muy bien cuando estás decidiendo dónde vas a invertir. Pues lo hemos dicho muchas veces, el real estate es local y mercados más pequeños, hasta dentro de un mismo mercado, que alguien te diga, este es el top market para invertir en el siguiente año, pero si te vas a la subdivisión y luego de ahí a la colonia y literal hasta la cuadra, puede afectar en si tu inversión va a ser buena o mala. Hola Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, Lala, muy contenta de estar en un episodio más de Real Estate Talks y nos queremos juntar en esta ocasión, estamos cerrando el mes de abril, simplemente para tener una charla informal, Lala y yo, y actualizarnos como las charlas que teníamos en los restaurantes cuando antes de que hiciéramos este podcast, nos juntábamos a platicar a platicar qué habías escuchado, qué he escuchado. Y de eso va a tratar hoy, nada más de platicar un poquito. Sé que, por ejemplo, acabas de estar en San Francisco en una conferencia. Cuéntanos un poquito de eso y a ver qué más sacamos. Sí, la verdad es que sí está padre de repente hacer un update de lo que estamos viendo en el mercado de bienes y raíces en Estados Unidos. Y sí, como bien dices, la semana pasada hubo una conferencia, se llamaba Distressed Commercial Real Estate Conference. O sea, era una conferencia 100% enfocada en los activos comerciales que están en estrés o en distrés. O sea, que ahorita, por el cambio que ha habido en el mercado, están pasando, digámoslo así, por un momento... No quiero decir malo, porque fue precisamente parte de los temas, pero por un momento de estrés, ¿no? Sí, no están en el boom de hace 3 años, ¿verdad? Correcto. Y para ponerlo en contexto, para quienes apenas están familiarizándose con el mercado de bienes y raíces en Estados Unidos, venimos de una época donde hubo un crecimiento exponencial en real estate en Estados Unidos. Y no sustentable. Correcto. Y podemos decir que el mercado empezó a cambiar, yo creo que verano 2021 más o menos, empezó a bajar el mercado, a bajar las transacciones. Todo esto aunado junto con la alza de la tasa de interés. Como saben, traemos una presión inflacionaria dada por temas de COVID, del tema logístico, mucha inflación, mucho dinero en la economía, entonces la gente está gastando mucho. Entonces el mercado para bajar esa inflación, el gobierno, pues siempre la Fed lo que hace es sube las tasas de interés para bajar eso y esto obviamente tiene un impacto en el mercado de bienes y raíces, ¿no? Entonces venimos de venir de una época muy alta donde los precios iban creciendo tanto en residencial como en comercial, pues se está bajando, estabilizando el mercado, ¿no? Claro, y yo he sentido, estoy más metida en lo residencial, que a lo mejor el comercial, multifamily, diferentes rubros del comercial lo ha sentido más por la forma en cómo estructuran los préstamos. En residencial, después del 2008 se aprendió la lección de que no se hacen adjustable rate ARM, los ARM que son adjustable rate mortgages, que te cambia el interés a los 3 años, 4 años, pero corrígeme, estoy equivocada, los comerciales siguen siendo de esa forma. Claro, en comercial yo creo que el 90-95% de las transacciones se hacían con una tasa de interés variable. Entonces esto, y para hacer la distinción otra vez, residencial pues obviamente como su nombre le dice son las casas. Y comercial, a grandes rasgos hay diferentes categorías, pero es retail, o sea tiendas, es hoteles, es oficina,
es multifamiliar, que son, sí es vivienda, pero son arriba de 5 unidades, es comercial. ¿Y cuál se me está pelando? Industrial. Industrial. Digamos que esos son los 5 grandes rubros de real estate comercial. Y como bien lo decía Gaby, pues muchos de los operadores de real estate comercial hacían las compras apalancadas, como en este país casi todo se compra a crédito, pero con una tasa variable. Entonces, obviamente, se están viendo afectados. Y volviendo al tema del congreso al que fui, pues bastante interesante, ¿no? Porque, digo, la conversación era repetitiva, fueron muchos paneles donde había operadores, donde había gente que manejaba fondos, donde había gente que ha hecho transacciones, especialistas en las 5 categorías que acabo de mencionar. Y el denominador común era, a ver, sí estamos entrando en una crisis. El perdedor grande, digamos, o el que se ve más un poquito underwater, o sea, que está asumiendo, es el tema de oficina, porque aparte no solamente les ha afectado el tema comercial y ese clase activo, el tema de la subida de tasas, sino también el cambio del comportamiento en el consumidor que trajo el COVID, ¿no? Entonces, ahorita se está viendo, ¿no? Estamos hablando de oficinas tipo los rascacielos, que no sé, que Nueva York, Miami. Que la gente ya está trabajando en sus casas, pero, por ejemplo, había una persona diciendo, de mí se van a acordar, y voy a decir algo cero popular, pero la gente va a regresar a las oficinas otra vez. O sea, no está completamente perdido. Obviamente nadie tiene la bolita de cristal y siempre después de cada panel, porque era un día completo puros paneles de diferentes temas de cómo cambia la estructuración de la deuda, cómo cambias el comportamiento del consumidor, cómo distinguir si es una buena oportunidad o no, en qué mercados hay más oportunidad que no, en qué tipo de activos hay más oportunidad o no. Pero a todo el mundo al final se le preguntaba su opinión de lo que iba a pasar. Había una persona muy preponderante diciendo, a pesar de que ahorita oficina es el de estos 5, es el más empinado, y a pesar de que en COVID todo el mundo regresó a sus casas, pero ya cada vez más son las empresas que están regresando a la oficina. Y mencionó a Elon Musk, que decía que toda la gente tenía que regresar. Sí. Y otras empresas, ¿no? Digo, Apple, que también empezó en la casa, que ahorita tienen que ir por lo menos 3 veces a la semana. Entonces sí cambió, pero no está, o sea, sí se va a ocupar un lugar donde trabajar, ¿no? Y fíjate que eso, enfocándolo en lo residencial, lo estamos viendo muchísimo. Cuando pasó COVID y todo el mundo podía trabajar de las casas, los suburbios, Hills, o sea, donde te podías ir casi al rancho a vivir y no tienes que estar cerca de la casa, subieron demasiado de valor. Y ahora se está viendo que otra vez la gente está buscando, ¿cuánto es mi commute? La última vez que enseñé casas, estábamos con el mapa literal de que, de esta casa, ¿cuánto hago al centro? De esta casa, ¿cuánto hago al Capitolio? Porque trabajaba en el Capitolio. Y así nos íbamos enfocándonos de acuerdo al tráfico y poner en el Waze de que lunes a las 8 de la mañana, ¿cuánto tiempo voy a hacer? Y así es como le hacíamos para ver. Porque... Yo lo hago. Digo, como yo acabo justo de vender mi casa y comprar otra. Sí. ¿Cuánto me queda? ¿A cuánto me queda? Pero cuando enseñábamos casas en COVID, la gente decía, no importa, yo trabajo de mi casa. Lo que les importaba era que hubiera 2 oficinas dentro de la casa, porque no podían estar... El hombre y la mujer. Exactamente, que pareciera como call center. Entonces, cada quien su espacio para los niños. Entonces, eran estas casas grandísimas, grandísimas que se construyeron en muchos suburbios, y ahorita esas son las que están sufriendo un poquito más, y otra vez estamos enfocándonos entre más centro de Austin, ¿no? Interesante. Bueno, y volviendo acá, entonces, bueno, sí, el activo de oficina, digamos que es el que más ha perdido, pero también decían, a ver, la gente sigue esperando. O sea, todo el mundo hablaba hace un año, se decía, o hace un año y medio, se decía, va a haber una crisis y no va a haber una crisis, va a haber otra vez una crisis inmobiliaria. Y de hecho tuvimos un episodio muy interesante nosotros aquí, si se van para atrás, hablando, donde dimos datos duros de real estate, hablando de que, pues, mientras haya empleo, y mientras haya dinero en la economía, pues no va a haber una crisis. Y es justo lo que está pasando. Ahorita todo el mundo esperábamos que la Fed iba a bajar la tasa y no la bajó, sigue igual. Y todo el mundo seguimos esperando a que bajen las tasas, esperando que se bajaran hasta final de año, y nada más estamos empujando porque la Fed no la baja, porque como sigue habiendo dinero en la economía y la inflación sigue latente, no ha bajado como esperaban, pero esto es porque la gente está empleada. Entonces la crisis no ha llegado. Y es lo que decían acá en el congreso al que fui, que tampoco como inversionista estés esperando que vas a encontrar centavos por un centavo por el dólar. O sea, no. Sí. O sea, sí hay oportunidades, pero no es un 2008. Y luego otro operador de multifamiliar, de hecho,
cuate mío, decía, a ver, es que ahora está de moda, como que la gente estaba esperando esa crisis, la gente me refiero a los inversionistas, y dice, ahora como pareciera que para vender una oportunidad lo tienes que envolver con envoltura de crisis, de distress. Entonces, para vender una oportunidad tienes que decir que está en envoltura de distress porque entonces así se vende. Pero realmente sí hay distress, pero no hay ese distress que estábamos esperando. Esa fue como la conclusión que yo saqué de todo este día hablando de este tema. También la tendencia continúa, que es algo que ya tiene rato, del tema de la transformación de los activos. En multifamiliar se da mucho de transformación de hoteles que ya no están operando a vivienda. También el tema de transformar el big box retail, que le llaman a industrial, para temas de warehouse, de storage. Ese sí, sin saberle mucho el tema, ese sí te diría que a lo mejor ya no va a regresar. O sea, un Toys R Us, esos boxes inmensos que veíamos. Qué bueno que la gente está pensando en cambiarlos, porque eso no creo que vaya a regresar. Sí, no, porque simplemente cambian los hábitos de consumo, exactamente. Justo ahí en San Francisco estaba, literal, el lugar donde fue el congreso fue en un ex edificio de Macy's hombres. Ahorita sigue abierto el Macy's Mujeres Perfumería, pero pues ya venció Liz, vendieron los dueños y ya se anunció que va a cerrar. Lo que sí, como que el activo otra vez, oficina, es el que todavía no han visto, no ha habido como casos de grandes éxitos de transformación de oficina a otra cosa, porque sería como oficina retail y como que retail tampoco está creciendo. Entonces, bueno, más o menos alrededor de eso fueron las conversaciones. Y fueron también, obviamente, como a nivel nacional, ¿no? Como el ojo a nivel nacional, que siempre decimos que real estate es muy local. Exactamente. O sea, justo otra persona decía, hay mucha oportunidad donde no hay tierra. Entonces hablaban de cómo Los Ángeles sigue creciendo, sigue aumentando, cómo los mercados como Austin y como Phoenix, que crecieron muchísimo, ahorita son los que más se están viendo afectados, que están cayendo. Y sí, lo bueno y malo, o sea, lo bueno es que te vas con una visión global, pero lo malo, o sea, o más bien hay que fijarse muy bien cuando estás decidiendo dónde vas a invertir, porque pues lo hemos dicho muchas veces, el real estate es local y mercados más pequeños, hasta dentro de un mismo mercado, que alguien te diga, este es el top market para invertir en el siguiente año. Pero si te vas a la subdivisión y luego de ahí a la colonia y literal hasta la cuadra, puede afectar en si tu inversión va a ser buena o mala. Claro, o sea, a nivel nacional te están diciendo las oficinas son los que más están sufriendo, pero luego te vas a Austin o te vas a Taylor y hay una oportunidad de oficinas en Taylor y sabes que Samsung está abriendo, pues bueno, va a ser una súper oportunidad. Exactamente. A pesar de que sean oficinas dentro de esta categoría que está ahorita como gris, ¿no? Como que no la toques. Entonces sí enfocarnos en que es mucho pues local, ¿no? Correcto. Sí, y lo que mencionaba Lala de los intereses, también lo vemos en residencial, ¿no? Mucha gente está esperando, muchos buyers dicen, no me voy a esperar, que es muy válido, la gente a lo mejor dice, no me alcanza, pero también los precios se han ajustado en la ciudad. Entonces, si por ejemplo, para darte números vagos, si una casa hace 2 años costaba 500,000, pero pues en un interés del 3%, la mensualidad es igual a lo que ahorita fuera una casa de 450. 430. Entonces, los precios se han ajustado para que el comprador también tenga la misma capacidad de compra. Entonces, bueno, por ejemplo, tengo un comprador que me dice, estamos viendo 2 casas y una de las casas la están vendiendo con préstamos tradicionales y la otra casa estaban ofreciendo seller finance con un interés con 2 puntos menos. Entonces, claro que estábamos comparando 500,000 con 500,000, pero realmente estás comparando 500,000 con 480,000. Entonces, pues bueno, a pesar de que los intereses están altos, sigue habiendo oportunidad en el mercado con ya sea construcción nueva o con otra forma de adquirir y ver propiedades que a lo mejor se ve que están como en rebaja, pero realmente pues no están en rebaja, simplemente la mensualidad te cuesta menos, ¿no? No estás sufriendo esta propiedad, lo que la gente piensa que ya los precios están bajando muchísimo en Austin, ¿no? Oye, y a pesar de que sí, digo, los días de inventario, porque estaba viendo yo de San Antonio datos y sí han seguido aumentando los días de inventario, pero tampoco, o sea, tampoco es algo, o sea, sigue siendo, o sea, ¿qué opinas tú ahorita del mercado? ¿Lo sientes como un sellers o como un buyers? Lo siento como mitad de acuerdo, como dices tú, dónde estás.
hasta el zip code, la escuela a la que te toca. O sea, tú lo viviste con tu venta de tu casa, se te vendió súper rápido. Cuando tengo casas que no se han vendido en 3 meses, 4 meses. O sea, es muy, muy específico al zip code. Inclusive podemos sacar los días en el mercado por vecindario casi. Sí. Entonces, sí es muy específico. Pero de todas formas, a pesar de los que dicen, uy, no, están 4 meses de inventario. O sea, que se tarda 4 meses en absorber ese inventario en el mercado. Eso es lo que significa, ¿no? O sea, prácticamente que se tarda 4 meses en vender tu casa. Pero 4 meses no es mucho en comparación a cómo habíamos estado viviendo antes de la locura de la pandemia. El problema es que nos acostumbramos a vender una casa en una semana. Claro. Pero eso no es real ni es sustentable, ni para ninguna de las dos partes. Entonces, lo que estamos viendo ahorita, 3 meses, 4 meses. El high-end, que son en Austin son 2 millones para arriba. Le ha pegado mucho, ¿verdad? El high-end es el que más los ha pegado. Así como en comercial, oficinas es los que más les ha pegado. En residencial, high-end, que es en Austin es 2 millones para arriba. Porque en primera la gente, parte un ejemplo, si una persona va a comprar una propiedad en 2.7, ponle que voy a aventar 2.7 millones. 2.7 millones, ajá. Ahorita va a pagar lo mismo que que hace 3 años fuera a pagar una propiedad de 3.5 millones. O sea, porque el interés está tan alto, tu mensualidad va a estar mucho más alta. Entonces, ¿y por qué eso en un tier más abajo, en punto de precio, no afecta? Porque estamos hablando de 200, 300, 400 dólares, $1,000 en que alguien se puede estirar más, claro. Ajá. Claro. Cuando estás estirando la liga en high-end, la estás estirando de que en lugar de pagar $7,000 al mes, vas a pagar $17,000 al mes. O sea, claro. o $13,000 al mes. Sí. Así es una locura. Y los impuestos, obviamente, es más. Claro, sí. todo es más. Y normalmente cuando es high-end, pues es para, o sea, no es como casa de inversión. A lo mejor que hay más movimiento. Okay. Y tu pool de compradores es menor. ¿Sabes? Los que tengan esa capacidad de compra es menor. Totalmente. Y el inventario es mucho más. Están saliendo y saliendo casas de high-end de 2, de 3, de 4, de 6, de 11 millones. Pero así como ¿Y como cuál barajitas. Es la mayor rebaja que has visto? ¿Tienes el dato de más o menos en cuánto están cerrando abajo? Dependiendo cuánto se pone en el mercado, porque muchos de ellos empiezan muy agresivos. Ya. Empiezan en 6 millones cuando realmente deberían empezar en 5. Entonces, claro, sus rebajas son de $250,000 a la vez. Ya. Entonces, ya. Sí, no. Entonces, sí estamos viendo como cambia el mercado cada mes, pero al mismo tiempo depende de tu producto, depende de qué quieres vender, depende de qué área estás, como en todo, ¿no? Como en todo tiene que ser muy, muy, muy local. Ya. Pues qué interesante, pues qué gusto aquí dar un update de qué es lo que se está viviendo acá. La verdad es que, como siempre hemos dicho, ¿cómo es el dicho? Más vale una inversión hoy, tú te lo sabes muy bien. ¿Cuál? No me acuerdo. Que es el mejor momento para invertir. Sí. El mejor momento para invertir fue... No, el momento... Dios de mi vida, estamos bien. Ajá. El mejor momento para sembrar un árbol fue hace 10 años. Ajá. El segundo mejor momento es hoy. Entonces es igual con las casas de inversión, ¿no? O sea, claro. o con las propiedades de inversión. Estar alerta, estar viendo dónde están las oportunidades y estar listos para tomarlas. Yo soy Lala Elizondo. Y yo soy Gaby Proctor. Y esto fue Real Estate Talk. Si llegaste hasta aquí es porque te gustó la información y estás interesado en invertir en real estate en Estados Unidos. Para esto hemos creado un entrenamiento que te va a simplificar este camino, ya sea que seas un inversionista por primera vez o que seas un inversionista sofisticado. En la descripción de este episodio está la liga que te llevará a este entrenamiento. O bien búscanos en Instagram como @invierte con Lala y Gaby y comenta con la palabra invertir en cualquiera de nuestras publicaciones y así te mandamos la liga a este entrenamiento. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos vemos en el siguiente. Escucha un episodio nuevo de Real Estate Talks cada semana. En tu plataforma favorita para escuchar podcasts. Ponte en contacto con nosotros en lalaagaby.com.